¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Estamos aquí en el Ministerio de Educación de la Nación. A ver, hay inversión, sabemos que es así, hay programas en marcha, hay producción de materiales, pero hay resultados, hay experiencias significativas para padres, docentes y alumnos en las escuelas. Vamos al encuentro de nuestra invitada. Desandamos tantas veces el camino andado. Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia. Yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aquí estamos con la secretaria de Educación, María Inés Vollmer. ¿Qué tal, María Inés? Muy bien, Mirta, un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros también. Yo supongo que la transformación de la escuela media que se inició es el resultado de debates, de reflexión, de consultas. Bueno, entre esas consultas se ha hecho un parlamento de jóvenes. Cuéntenos en qué consistió y bueno, qué aportó. Bueno, Parlamento Juvenil es una de las actividades que comprende este gran proceso de transformación de la enseñanza media. En la medida en que esta propuesta necesita una escuela abierta, necesita jóvenes interesados en temáticas de la actualidad o en temáticas juveniles. Es por ello que con motivo de las reuniones de Parlamento Juvenil que tienen en Uruguay la sede de los legisladores del Mercosur, se sugirió una actividad que fue aprobada por el Mercosur Educativo de hacer que distintos jóvenes de los países que integran el Mercosur pudieran desarrollar en conjunto una agenda que les permitiera, en primer lugar, trabajar en sus países. En el caso de la Argentina, se movilizaron más de 500 jóvenes de casi todas las provincias argentinas, trabajando temas como qué escuela secundaria estamos pensando, cómo se incorpora el trabajo, el tema de salud, embarazo juvenil, el tema de derechos. Y entonces se fueron haciendo mesas provinciales que luego los propios chicos señalaron cuáles eran las mejores mesas y esas se seleccionaron para el Parlamento Nacional, y ese Parlamento Nacional se sentó en la mesa con alumnos chilenos, uruguayos, paraguayos, venezolanos, bolivianos, y fue una fiesta de verdad. Todas las voces, todas las manos, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Porque las producciones de los jóvenes fueron, pero realmente interesantes, muy críticos de muchas cosas, pero con una enorme capacidad de iniciativa, de proponer mejoras, tanto por la organización de la escuela como la participación en el propio seno de la escuela, y tanto por el posicionamiento que los jóvenes tienen a temáticas que hoy son las temáticas de todos los días, ¿no? Sus derechos por un lado, sus obligaciones y cómo ven ellos el avance de el ejercicio de los derechos de cada uno de estos valores que estamos mencionando. Logramos una cooperación técnica de UNICEF que nos permitió hacer un documentito de base para la discusión, que lo usaron todos los países. Y bueno, nosotros estuvimos acá con el ministro cuando todas las delegaciones partían a Uruguay. Conocer esos chicos, escucharlos hablar, nos dio al ministro y a mí la sensación de que estábamos frente a un grupo de líderes juveniles formados en las escuelas secundarias, que tenían la capacidad de recuperar lo mejor y las mayores dificultades de sus propias escuelas, pero a su vez tenían algo que decir en el Parlamento sobre sus derechos y sobre otros temas. Qué importante es que los jóvenes le pidan a la escuela que sea más, digo, que la reivindiquen como institución. En general, todos los chicos de los países dijeron que la escuela secundaria es el lugar donde tienen que estar los jóvenes, y sí anhelan que todas las experiencias que tengan en esos 5 o 6 años de sus trayectos de formación sean experiencias valiosas para su vida, que los marque, como algunas cosas nos han marcado las personas de nuestra generación, sea la calidad de algunos docentes, experiencias que han hecho. Han organizado en este preparatorio del Parlamento Juvenil
múltiples dispositivos de participación y todo les dejó un saldo positivo, y la conferencia final en el Parlamento de Uruguay fue fantástica. Se leyeron las conclusiones de todos los países y se sacó una conclusión integrada que hoy es la base de datos para el trabajo que se seguirá haciendo. Hablando de experiencias, ustedes las reunieron en estos dos libros. A mí me impactó la capacidad de autonomía, la capacidad de iniciativa, de originalidad que tomaron los directivos y, bueno, todo el equipo docente. Dos cosas interesantes te quiero comentar, Mirta. En primer lugar, esas experiencias, que ya son 2 libros, fueron seleccionadas por las autoridades de cada jurisdicción sin un temario fijo. Lo que nosotros pedíamos era buena escuela y que pudiéramos tener un relato de parte de sus autores, una descripción de lo que hacían y poder entender cuál era la clave del éxito de esas escuelas. Se recorrieron muchas, cada libro tiene 3 experiencias. Quiero comentarte que ahora estamos haciendo la tercera, que es escuelas donde esta estrategia fundamental de mejoramiento de la escuela secundaria, los planes de mejora institucionales, hayan tenido efectos positivos, y finalmente estamos haciendo la cuarta, que es ya escuelas donde la incorporación de las TIC y de las nuevas NECBU ya estén dando señales también de cómo hay buenas experiencias. Estas 2 primeras experiencias fueron escritas antes de que el Consejo Federal de Educación aprobara los 3 documentos que son los que regulan la transformación de la secundaria. Y nosotros tuvimos en cuenta muchas de las cosas: estilos de gestión directiva, trabajo en equipo de docentes, participación de otras figuras de la escuela, también los supervisores, trabajaron los preceptores. Entonces había escuelas que ya estaban trabajando en esta dirección. Estaban funcionando y había que ir a mirarlas allí, por eso es que las pusimos para que sus otros colegas crean, porque son sus pares, ¿no? Y cómo participaron los chicos, y cómo participaron padres, y cómo hicieron experiencias innovadoras con TIC, cómo hicieron experiencias innovadoras en ciencia, cómo trabajaron junto a los docentes. Para que confíen que se puede. Por supuesto, y que lo diga la propia autoridad de la escuela con sus actores, porque vos verás en la experiencia están remarcados lo que son los aportes textuales de cada uno de los autores. Así que para nosotros fue una lección aprendida muy interesante. De cada experiencia sacamos algo valioso, y esto que fue común lo trasladamos al análisis y al debate del Consejo Federal de Educación, y hoy tenemos 3 documentos del Consejo Federal que salieron en el 2009, que inspiraron la primera etapa de la puesta en marcha de los planes de mejora de la escuela secundaria común, que este año, gracias a Dios, se convierte en una política universal, porque están participando todas las escuelas secundarias estatales del país, y aquellas privadas que los ministros seleccionaron por tener condiciones específicas aprobadas por el Consejo Federal. Y yo estoy viniendo de un acto de Mendoza, donde han incorporado todos los centros de adultos también en las escuelas secundarias. Escuchen las 2 diferencias: está la batería común y la batería electrónica hace. Lárgale luego, dale. Confeccionamos otra ficha, por favor. Otra fichita: título, autor, intérprete, género, instrumento. Proyecto Aula por Asignatura. La idea es que los chicos no tienen un aula propia, sino que se manejan durante todo el día a través de las diferentes áreas. Entonces hay aulas que tienen asignaturas específicas, y los chicos son los que se mueven de asignatura en asignatura. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles nosotros pensamos que eran las ventajas de ese proyecto? Eran simplemente intentar que los docentes se apropien del aula y que los alumnos tengan, a través de la adquisición de los diferentes elementos, todas las necesidades satisfechas para que se pueda desarrollar de la manera más plena posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada aula, al igual que esta que es el laboratorio, tiene los elementos para desarrollar las clases de química, de merciología, de fisicoquímica y demás. El proyecto de aula por asignatura tiene una complejidad diferente, porque dentro de las variables que tiene que tener en cuenta uno para armar los horarios, vos tenés que el curso le queden todas las horas seguidas, no puede tener una hora sándwich, que estén en el aula que corresponda,
que al docente le quede lo más ordenado posible, cosa que si un docente tiene 5 horas no tenga que venir los 5 días. Nosotros vimos con asesoría pedagógica que la posibilidad de implementar los bloques de 3 horas cuando había un desarrollo y un trabajo importante de los docentes en cuanto a planificación, daba la posibilidad de abrir la clase, realizar el desarrollo y poder hacer el cierre de la misma. Y también nos encontramos con docentes que les costaba mucho planificar, y un bloque de 3 horas sin planificar son horas de tiempo perdido. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos readecuado el proyecto en ese sentido, y no todos los docentes tienen el bloque de 3 horas. Chicas, Bruno Álvarez es tuyo, Gaby. Sí. Bruno, ¿viste que estaba en la noticia del libro de tema del tema de la operación? De que lo operaron. No, Bruno es tuyo. Sí. Hay que coordinar el trabajo ese, hay que empezar a mandarle trabajos, ponerle una notita en el libro de temas, para que los profes ya le empiecen a mandar trabajo a la casa, que lo vamos a mandar vía Mauro, que lo tiene Gaby. Bueno, hermano, sí. ¿Sí? Hay chicos puntuales que sabemos que lo que le podemos ofrecer desde la escuela es lo que tienen, porque por ahí los papás llegaron a 3er grado, 4º grado. Tengo un par de papás este año en primer año que nunca fueron de una escuela. Y también otra cosa que nos sirvió mucho de este espacio es el circuito junto con los profes, porque nosotros vemos la carpeta y lo que el chico tiene y la tarea que el profe le mandó. Y hay veces que las tareas son muy complicadas o que con el material que ellos tienen es muy difícil hacerla, o vemos que no entendieron ni por dónde empezar. Después al día siguiente hablamos con el profe y le dije, mirá, tal tarea fulanita no la hicieron, pero realmente no sabíamos qué es lo que había que hacer. Porque vos pensás que un chico de primer año viene de tener 3 asignaturas específicas, ¿sí? 3 áreas, a tener 15 materias. Y después, para todos los chicos, tenemos lo que se llama clase de apoyo. Los jefes de departamento de cada área, 2 veces por semana, durante 1 hora o hora y media, dan clase de apoyo. ¿Qué es esto? Los chicos vienen ante cualquier duda que les surgió de cualquier asignatura y con el jefe de departamento lo consultan para poder seguir el ritmo de la materia. Creo que es una experiencia que vale, que se asienta en la autonomía de la escuela para definir. La escuela tiene que tomar esas horas especiales que el Ministerio de Educación le paga para ver en qué condiciones están sus alumnos y cuáles son las propuestas de mejora. Entonces, es muy interesante ver cómo se han dado 3 actividades. Por un lado, los tutores que acompañan para poder entender efectivamente qué acontece con algunos chicos en la escuela. Acompañan a alumnos con ausentismo, acompañan a alumnos con dificultades de convivencia, se acercan a las familias para que la familia comparte estas trayectorias. O dificultades de aprendizaje. Y ahí se trabaja en conjunto entre tutores y profesores de apoyo, analizando efectivamente las dificultades de aprendizaje y conversando con el profesor titular de la cátedra para ver cuáles son las estrategias de apoyo que le permitan a los alumnos aprobar, no llevarse materias a rendir, y si se llevaron materias a rendir, como se ha hecho en diciembre y en marzo, poner talleres previos a los exámenes que le ayude al alumno a estudiar, porque a veces nos encontramos con esto, ¿no? Un alumno que no tiene todas las capacidades para desenvolverse en un examen. Pero la escuela hoy les da oportunidades. Siempre digo que estas oportunidades que se generan, en especial para los chicos de sectores populares, son equivalentes a esos apoyos que familias de clase media o alta le dan a sus hijos con un profesor particular. Tenés asistencia por materia, tenés más libertades, por así decirlo. O sea, vos podés manejar si querés venir, si no querés venir, y como que capaz te tienta a faltar. Vos decís, no quiero escuchar al profesor, o no tengo ganas de venir hoy, o tengo ganas de dormir un poco más, y faltás. O sea, nos cuesta acostumbrarnos porque es nuevo y o sea, tenemos que aprender a manejar nuestros tiempos, y es como que tenemos más libertad y a la vez tenemos que aprender a saber manejar esas libertades que nos dan. Entonces es como que nos cuesta un poco más adaptarnos al cambio. Hacia el porvenir partieron sombras rumbo a mañana, algo